Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20. Si necesitas una Biblia física, tú levantas tu mano y te la van a hacer llegar. Y si la tienes en tu dispositivo móvil, ábrela ahí en la nueva versión, nueva traducción viviente. Es muy importante que tú interactúes con la misma palabra y que del texto de Dios salte a tu corazón y te transforme. Y si tomas nota, es el momento de también alistarte, porque hay cosas que a lo largo del mensaje yo voy a decir y que eran exclusivamente para ti. Y de repente, si tú no tomas nota, la puedes perder, no recordar. Será una oportunidad. También cuando tú tomas nota, retienes más. Y a la vez es una oportunidad para compartirle a otros lo que aprendiste. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo su Biblia lista, preparada, teniendo sus apuntes, vamos a recibir la bendita palabra de Dios que hace la obra. Saludamos a cada persona que está conectada con nosotros de manera presencial, pero también de manera virtual. Les saludamos y les bendecimos. Y hoy vamos a terminar la serie llamada El Camino. Esta serie que ha ocupado 5 episodios. En el primer episodio aprendimos que en el camino tenemos que ascender, pero no para quedarnos allá, sino para descender y ayudar a otros a ascender. En el episodio número 2 vimos que en el camino no solamente hay que gastar tiempo, energía, zapatos, gasolina, sino que en el camino hay que crecer. En el episodio número 3 vimos la importancia de apoyarnos en el camino con otros, porque de repente uno en el camino puede tropezar y necesita alguien que lo levante, alguien que lo fortalezca. En el episodio número 4, hace 8 días, vimos que de repente en el camino todo cambia. Tú ibas en una dirección y todo cambia, pero que Dios, quien te compró y quien te llamó, es quien conduce tu camino. Y hoy, para terminar esta serie, la cual tú puedes revisar en el canal si la quieres chequear completa, le he puesto por nombre a este episodio: Termina tu carrera. Termina tu carrera. Recuerdo cuando tenía 16 años, el año pasado, salí del colegio y le dije a mi mamá: yo no quiero estudiar, porque llevo 12 años estudiando. Una pausa. Un respiro. Y mi mamá, ¿qué cree que me dijo mi mamá? Pero finalmente yo le dije que no y que no y que no. Y dije, voy a descansar de estudiar 6 meses. De estudiar, porque eso se me dijo, al otro día a trabajar. Y así fue. Y ya viviendo lo que es trabajar, dije, mejor voy a estudiar. Pero en mi casa no había opción de solo estudiar. En mi casa solamente había una opción: trabaja en el día y estudia en la noche. A los 6 meses, pasados 6 meses de solo trabajar, dije, bueno, yo ahora sí quiero estudiar, mami. Quiero estudiar administración de empresas. Y me dijo, pues ya no hay plata. Porque a veces la economía es así. De repente te da unas vueltas tremendas. Y entonces, como buen hijo pataletudo, uno de hijos sabe cómo presionar, ¿cierto? Y le empecé a presionar y a decirle que por favor, que sí. Y finalmente, como muchos padres, con esfuerzos increíbles. En aquel entonces, le estoy hablando ya hace rato, 20 años, se manejaba mucho los cheques posfechados. Con fondos o sin fondos, pero allá era como la carta de presentación. Entonces dijo, vaya con estos cheques allá y separe allá el cupo. Y así empecé a estudiar mi primer semestre. Y probablemente
así como yo empecé esa carrera, tú has empezado una carrera. No necesariamente una carrera académica, quizá una carrera deportiva, o el matrimonio, o el tener hijos. Y tú ya arrancaste, ya te metiste, ya te comprometiste, o incluso una carrera o el estudio que empezaste aquí en la iglesia, tú ya arrancaste, o el seminario bíblico, o ese ministerio o staff que estás llevando, tú ya arrancaste. Tú ya arrancaste ese sueño y ese proyecto que había en tu corazón y lo arrancaste. Y ya estás metido, pero de repente has sentido ganas de botar la toalla. Usted a veces con los hijos dice, quiero botar la toalla, pero ¿qué le toca? Ni modo, ¿cierto? ¿Ya qué? Ya le toca continuar. Pero hay otras cosas que de repente, como por ejemplo el matrimonio, usted de repente dice, ay, esto sí. ¿Cómo es que se llama el título? ¿Termina tu carrera? ¿Termina ese matrimonio? No. Tienes que terminar el compromiso que hiciste con Dios. Y tú delante de Dios le dijiste, Señor, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo que la vida da, en lo que la vida quita, Señor, ayúdame, no a terminar con Él, sino a terminar el pacto, el compromiso que hice contigo. Y de permanecer hasta el final. No sé tú que has empezado, que tienes ganas de botar la toalla, pero antes de que la botes, hoy Dios te ha permitido venir acá. Podrías no haber venido, podrías no escuchar lo que te voy a decir. Pero como Dios te trajo y ha puesto esta palabra es para ti. Y en esta palabra que voy a compartirles, hay 3 advertencias. 3 advertencias que Dios ha dispuesto en su palabra para que tú y para que yo terminemos lo que empezamos. Porque nuestro Dios es un Dios que se caracteriza por terminar lo que empieza. Y tú y yo debemos terminarlo. Ayúdeme diciéndole al que tiene ahí cerquita, termina lo que empezaste. Nadie lo mandó. Usted se metió, así que termina lo que empezaste. Pero creemos que al estar en Dios, Él es el que nos ha permitido empezar proyectos, sueños, familias, hogares, retos, desafíos, ministerios. Él. Y vamos a terminar lo que empezamos, aunque a veces sintamos botar la toalla. Así que esta palabra es como un entrenador, nuestro Dios que es un entrenador y nosotros corriendo la carrera y Él dándonos ánimo, pero también exhortándonos. Porque a veces es cierto que no es suficiente como decirle, ánimo, ánimo, sino que a veces toca durito, pararse durito y decirle unas cuantas cositas. Y eso es esta palabra, una palabra de advertencias, que hay que prestarle mucha atención. ¿Listo? Entonces voy a responder a la pregunta, ¿cómo terminar tu carrera? ¿Cómo terminar lo que un día empezaste? Y va a estar basado en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 17. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para pedirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora he hecho el trabajo del Señor con humildad y léalo conmigo. Así que no se le haga raro cuando por causa del servicio a Dios se derramen también lágrimas. Esto es parte. He soportado las pruebas que vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público
o en sus casas. He tenido un solo mensaje para judíos y griegos por igual: la necesidad de arrepentirse del pecado, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Guarde esas tres cosas en su corazón. Ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allí. Solo que el Espíritu Santo me dice en ciudad tras ciudad que me espera cárcel y sufrimiento. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la carrera, la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Y cuántos creen lo mismo? Que su vida no vale nada si no es para terminar la asignación, la carrera que el Señor Jesús puso delante de usted. La tarea de contarle a otros la buena noticia acerca de las maravillas, de la maravillosa gracia de Dios. Y ahora sé que ninguno de ustedes, a quienes les he predicado del reino, volverá a verme. Esto era una carta de despedida, o un mensaje de despedida. Declaro hoy que he sido fiel. Si alguno sufre la muerte eterna, no será mi culpa. Como quien dice, ya les dije lo que tenía que decirles. Si ustedes no lo toman, ya ustedes con Dios. Eso es lo que les está diciendo. Porque no me eché para atrás a la hora de declararles todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. ¡Wow! Pablo, en este punto de la historia, llevaba más o menos 20 años de haber empezado su carrera con Cristo. Pablo, ya lo vimos a lo largo de la serie, antes estaba en una carrera sin Cristo, la cual terminaría en el infierno. Y probablemente tú te has dado cuenta ya que la carrera sin Cristo termina en el mismo lugar. Pero con Cristo inicias una nueva carrera que termina en el cielo. Y damos gloria a Dios por eso. Pero en esta carrera no es fácil. Hay situaciones, hay altercados. Y Pablo estaba en ese lugar, en esa iglesia en Éfeso, y el que pensaba, yo aquí ya no voy a volver, porque para donde voy me van a ejecutar. Así que lo que dice es, reúne el liderazgo y les dice, muchachos, la tarea que empezamos acá, ustedes la van a terminar. Ustedes han sido los elegidos. ¿Y cuántos se creen elegidos de Dios? Dios te ha elegido también. Y los llama y los reta y los desafía. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, metido en muchos vicios, pero a la vez tratando de encontrar el propósito de mi vida, porque es algo que el ser humano constantemente buscamos. Y me preguntaba, ¿será que el propósito de mi vida es este negocio? ¿Será que el propósito de mi vida es terminar esta carrera? ¿Será que el propósito de mi vida es trabajar en esta empresa o meterme de lleno en los temas deportivos? Me preguntaba eso. Pero un amigo me invita precisamente a un encuentro con Dios en ese momento. Y en ese encuentro, Dios transforma mi vida y me permite ver la gravedad de mis pecados. Porque yo no la veía. Pero cuando Dios obra en tu corazón, te permite ver con claridad cómo es que estás viviendo. Y me mostró las consecuencias de mis pecados. Pero me mostró cuánto me ama, que envió a su Hijo Jesús a tomar mi lugar de castigo. Y me dijo que si yo creía en su muerte, yo moría juntamente con Él a esa vieja vida. Y si creía en su resurrección, podía empezar una nueva vida con Él. Y empecé una nueva carrera a mis 20 años. De aquel día a hoy, ya casi, para San Pedro, cumplo 20 años caminando en esta nueva vida, en la cual encontré realmente el propósito para el cual Dios me creó. Porque, ¿sabes? El propósito no está en el estudio, no está en la familia, no está en el negocio. No, el propósito tuyo está en Dios.
Y mientras estés lejos de Dios, nunca lo encontrarás, aunque trates de encontrarlo. Pero cerca de Dios, Él te lo va a mostrar. Y te va a mostrar para qué fue que te hizo. Desde el vientre de tu mamá, Él tiene un propósito eterno en ti. Y sabes, dice el texto que Pablo estuvo allí 3 años en la iglesia en Éfeso y les dio testimonio. Les dijo, así es que se vive. Les dio enseñanza abundante. Les mostró la importancia de abnegarse y les mostró el propósito de Dios en él. Y por eso Él les declara, mire, yo ya cumplí con ustedes lo que tenía que cumplir. Así que ustedes no tienen excusa alguna para no terminar lo que empezaron. Y es lo mismo que Dios nos dice hoy a nosotros. Si tú quieres terminar tu carrera, deja las excusas. Deja de excusarte. Deja de decir, pero es que yo no, por esta razón, ya tú no tienes excusa. Porque una vez que estás en Dios, Dios te provee todo lo que tú necesitas para cumplir su propósito en Él. Cuando estabas separado de Dios, tenías excusa. Pero en cierta manera no tenías excusa porque ¿cuántas veces Dios te estuvo llamando? Pero ahora que ya estás en Él, tú no tienes excusa. Porque Dios ya depositó en ti todo lo que necesitas tener para cumplir el plan y el propósito que Dios tiene. Cada proyecto, cada carrera, cada reto que tú tienes, tú ya estás completo para alcanzarlo. Dios te ha suplido lo que necesitas. Muchas veces algunos ponen esta excusa y dicen, es que yo no tuve buenos ejemplos. Pero ahora tienes un buen ejemplo que es Cristo Jesús. Y ahora Dios te rodea de personas que son ejemplo para ti. Aunque tu papá, tu mamá, tus abuelos no fueron de ejemplo, esa no es excusa para tú detenerte ahí y empezar en tu vida a través de Cristo una nueva carrera y un nuevo sentido y hacer las cosas como Dios manda. Algunos ponen como excusa, es que yo he tenido que sufrir mucho en la vida. Y tengo que decirte que todavía faltan otros sufrimientos. Van a seguir viniendo. Eso es parte de la carrera. Y no por eso te puedes detener. A tiempos difíciles, cuando el camino se pone duro, a mal tiempo, buena cara. ¿Qué tal si le hace una buena cara ahí al que tiene al lado? A mal tiempo, buena cara. Quizá alguno pone como excusa, no, es que yo no tuve la oportunidad de aprender, de estudiar. Mire, yo no tuve la oportunidad, no tuve esta oportunidad. Pues sabes, ahora la tienes. Ahora la tienes. Y de aquí en adelante Dios te va a capacitar. Porque Dios al que llama capacita y envía a cumplir su propósito y sus tareas. Así que nada de esos peros. Al que dice, no, pero yo con qué tiempo. Tranquilo que Dios le apareja el tiempo. Es mejor que tú te ajustes hoy y empieces a hacer ajustes en tu tiempo. Es mejor para que tú termines los planes y los proyectos que Dios ha puesto con tu vida. Dios es poderoso para redimir el tiempo perdido, pero también para redimir las 24 horas y ayudarnos a ser más productivos. Tú tienes que orarle a Dios cuando empieza tu día, Señor, donde yo ponga mis manos, que esté tu bendición. Que lo que otros se demoran haciéndolo 2 horas, 3 horas, con tu ayuda, yo lo puedo hacer en la mitad de ese tiempo, 1 hora menos de lo normal. Eso solamente lo hace Dios. Así que deja de poner excusas. Deja de poner excusas que no tienes el tiempo. No vaya a ser que Dios te abra mucho campito y mucho tiempo de alguna otra forma, otra manera. Quizás si tú te sientes cansado física y emocionalmente, dices, ya no aguanto más. ¿Cómo voy a terminar esto si ya no tengo energía? Pero si Dios pudo rejuvenecer a ancianos de la Biblia para que terminaran la tarea, lo puede hacer contigo. ¿Cuánto más no lo va a hacer contigo? ¿Cuánto más si ha sido comprado con la sangre de Jesús? Otros dicen,
y su batalla y su excusa es otros. Y es culpar a otros. Es por culpa de que no puedo terminar. Es por culpa de, como le dijo en cierta manera Adán a Dios, es por culpa de la mujer que me diste. Y esa misma dinámica, muchas personas se quedan con ese, es por culpa de mi mamá, es por culpa de mi hermano, es por culpa de mi vecino, porque él sí tiene y yo no tengo, porque él sí tuvo y yo no tuve. Y te quedas en esa comparadera y no terminas la tarea que Dios te ha dado. Dios te hizo único, con capacidades únicas y exclusivas. Tú has sido diseñado a la imagen y semejanza de Dios, con las capacidades divinas para cumplir lo que Dios tiene contigo. Deja de compararte y poner esa excusa que no sirve para nada. La Biblia nos muestra un montón de personajes llenos de excusas. Moisés le puso excusas a Dios. Josué también, David también, Jeremías, Gedeón, Jonás. Todos ellos le pusieron excusas. Y lo más hermoso es que Dios a todos les escuchó sus excusas, pero no se las aceptó. Porque una cosa es que escuchártela y otra cosa es aceptártela. Las excusas detienen tus pasos, pero la palabra de Dios los impulsa para que sean firmes y tú termines tu carrera. Así que la primera advertencia es: deja las excusas. No hay excusa válida que le puedas presentar a Dios o a la cual Dios no tenga una respuesta y una solución. Pero tú de que terminas lo que empezaste. La segunda advertencia está en el versículo 28 en adelante y es la siguiente: cuídate de los lobos. ¿Cómo hacen los lobos? Cuídate. Y vamos a leer el versículo 28, porque ahí está el primer lobo. Cuídense, entonces cuídense a sí mismos. El primer lobo es el que está sentado en tu silla. Y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Sea que después de mi salida, sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán el rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¡Cuidado! Recuerden los 3 años que pasé con ustedes día y noche, mi constante atención y cuidado, así como mis muchas lágrimas por cada uno de ustedes. Así como Pablo llamó a esos líderes y les dijo: ustedes fueron designados por el Espíritu Santo a cuidarles, Dios te escogió a ti para que cuides a otros, empezando por los de tu casa, empezando por tu pareja, empezando por tus hijos, empezando por tus padres. Dios te asignó a ti esa tarea, esa responsabilidad. Dios también te asignó unas personas, unos amigos, unos grupos, un ministerio, un llamamiento. Dios te lo asignó. Y los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Dios te lo confió y sobre eso te va a pedir y tendrás que rendir cuentas. Nos habla de unos lobos rapaces que no van a perdonar. Y les decía hace un momento que el primer lobo rapaz está sentado en tu silla. ¿Y por qué debes cuidarte de ti mismo? Porque tú mismo puedes autosabotearte. Tú mismo puedes abrir puertas y decir: yo tengo el control. Eso solo un poquito, solo por un tiempito. Y te autoengañas porque abriste una pequeña puerta, pequeña. Me hace acordar una historia de esos carros de la Brinks que le recogen la plata allá en sus negocios. Entonces le empezaron a hacer seguimiento
los ladrones a ese carro, a uno de esos carros, y no encontraban cómo. Pero se dieron cuenta que el conductor le gustaba fumar. Y entonces que él en cierto momento abría un poquitico la puerta para poder fumar. Y cuando ya lo detectaron y le hicieron seguimiento, ahí, en ese momentico de botar ese humo, ahí tuvo su pérdida. Si tú no te cuidas de esas pequeñas puerticas que tú dices, es un momentico, es algo pequeño, ahí tú puedes perder la carrera. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de estar posponiendo tu responsabilidad. De estar diciendo, mañana lo hago, mañana lo termino, la otra semana sí me queda un tiempito. Esto yo lo voy a hacer, pero luego, procrastinando. Ten cuidado con las verdades a medias, porque puedes enredarte, confundirte. Pilas con ser una persona de apariencias, de mostrarte aquí así y aquí asá. Ten cuidado con esos hábitos espirituales flojos. Dices, bueno, voy a ayunar. ¿Y a qué horas terminaste el ayuno? A las 8, pero ayuné. Ten cuidado. Recuerda que los hábitos espirituales son como nuestro ejercicio, que nos ayudan a mantenernos firmes, estables. Ten cuidado con la pereza, con darte esos autopermisos. Eso sí, duerma bien. Médicamente debes dormir 8 horas. Duerma. Pero de ahí para adelante no ponga excusas de que estoy cansado, que sueño, nada. Yo ya dormí. Dígale, Señor, renuévame. Ten mucho cuidado con los excesos de pantallas, de series. Porque entonces tú te das permiso. Una cosa es verte un capítulo. Bueno, hasta 2. Pero ya tú 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. No. Por eso debes cuidarte de ti mismo. Porque nadie está ahí contigo para decirte, oiga, ya, apague. Ten cuidado. Pero también dice que debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero también a los que Dios nos ha encomendado. Cuida a tus hijos de las drogas, del alcohol, que son puertas que fácil se abren, pero difícil se cierran. Los que han vivido el flagelo de la drogadicción saben que es en un barco que muchos se suben, pero pocos se bajan. Es un flagelo tremendo. Y cada vez hay más opciones, más accesos además. Cuídate y cuida tu casa de la pornografía en niñas y en niños. Ya no es como un pensamiento, los niños hay que cuidarlos de la pornografía. Las estadísticas muestran prácticamente 49% mujeres, 51% hombres consumiendo pornografía. Eso está prácticamente muy parejo. Ten presente que la pornografía lleva al homosexualismo, lleva al lesbianismo, abre la puerta a la pedofilia y a las aberraciones, a la depravación. Cuida la mente de tu casa. Pilas con soltarle a tu hijo el celular. Ya los hijos ni piden permiso, van cogiendo el celular. Ponle reglas, ponle límites, ponle accesos para que tú sepas, ok, voy a estar pendiente. No les dejes el celular en el cuarto para dormir, donde tú tengas el ojo puesto, lo que están viendo en la tele. Pregúntales qué piensas de lo que viste. Cualquier cosa, abórdalos de una vez. Cuida tu rebaño, porque ese rebaño Dios te va a pedir cuentas. Ten acceso, revisa lo que ellos están viendo. Tú eres al que Dios te va a pedir cuenta de ellos.
Mientras estén bajo tu amparo, tú tienes que estar ahí en la jugada. Pilas con las deudas, con tapar un hueco con otro hueco. Pilas con malos movimientos financieros, porque eso te puede arruinar el camino. Y también el texto dice, cuidado con los falsos maestros. Hoy tenemos el privilegio, es una oportunidad que tú a diario puedes escuchar una predicación, porque tienes miles de videos ingresando a las plataformas, pero en eso, que es una bendición, debes tener cuidado porque de pronto estás escuchando a quien es un falso maestro, pero parece bien, pinta bien, suena bien, me agrada. Pero el texto dice claramente, cuidado, no todo lo que brilla es oro. ¿Y cómo tú puedes cuidarte? Pues preguntándole. Aquí hay muchos hermanos mayores en la fe que te pueden decir, uy, pilas, ese no lo escuche, ese lo va a confundir, ese va con una teología errada. Y si tú recibes una teología errada, vas a tener prácticas erradas. Por eso es tan delicado una mala doctrina, porque la doctrina te va a determinar tus acciones posteriores, o las va a justificar o te va a conducir de otra manera. Pilas con eso. Pero el texto también dice que van a levantarse dentro de la misma iglesia falsos maestros. Por eso, si tú ves algo raro entre la iglesia, algo que tú dices, oiga, a mí no me cuadró eso, a mí no me cuadró lo que enseñaron acá o lo que dijeron acá, ¿qué tienes que hacer? Tú te acercas a las personas responsables delante de Dios de ustedes, y es mi esposa y yo. Nosotros tenemos que rendir cuentas de todos ustedes delante de Dios. A los que nos va a pedir cuentas Dios es a nosotros por sus almas. Entonces usted se acerca a nosotros y nos dice, pastor, yo estoy viendo esto en tal persona, en tal otra. ¿Eso está bien? Y nosotros te vamos a decir, te vamos a orientar. Por favor, haga eso, porque puede ocurrir. La iglesia día a día va creciendo, se va desarrollando, y aunque tenemos excelentes líderes, pero de repente pueden ocurrir y surgir cosas como la Biblia nos las está advirtiendo. Entonces tengamos cuidado. Y el escritor deja un antídoto. Y el antídoto está en el versículo 31. Y la palabra del antídoto es recuerden. Recuerden lo que se les ha enseñado. Los que han orado por ustedes. Recuerden la palabra. Recuerden a los líderes. Recuerden las oraciones. Recuerden sus antecesores, recuerden de dónde Dios los ha sacado. Quien no quiere caer no se mete por sitios resbaladizos. Ten mucho cuidado a esta advertencia que nos está dando la palabra. Entonces hemos visto dos advertencias. La primera, no a las excusas. Si tú quieres terminar la carrera, no más excusas, no más peros. La segunda advertencia que nos está regalando la palabra de Dios hoy es, cuídate de ¿quién? De los propios y externos. Propios y externos. Mucho cuidado. Y la tercera y última advertencia para terminar tu carrera es, enfoca la meta. Porque de repente tú vas en tu carrera, tú vas en tu matrimonio, tú vas con tus hijos, tú vas en tu proyecto empresarial, tú vas en lo que estás haciendo, en tu profesión, y de repente empieza a perderse la claridad de la meta que Dios te puso desde el principio y te distorsionas. Mira cómo Pablo lo dice acá, versículo 32. Y ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene el poder para edificarles y darles una herencia, junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismos. Fíjese a lo que Pablo les está recordando. Les está diciendo, pongan su mirada en la herencia eterna, en la patria celestial, en lo que viene después de esto. Lo que es acá es temporal, lo que es allá es permanente. Y acá ahora viene el testimonio de Pablo. Yo nunca he codiciado la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. ¿Qué es lo que está planteando Pablo acá? Mire, pongan la meta en lo eterno, pero en el camino va a aparecer tentaciones
que te van a desenfocar y distorsionar la meta. Y tú puedes entonces mirar ahora otras cosas y codiciar lo que no debes codiciar. Ustedes saben, versículo 34, que con mis 2 manos he trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieran conmigo. Y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús, las cuales cualquier boxeador dirá que así son. Hay más bendición en dar que en recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraron mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más lo volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. Mira, si tú quieres terminar tu carrera, debes encomendarte cada día a Dios y encomendarte a su palabra. Su palabra es la que te puede mantener enfocado, centrado y edificado para cumplir su propósito. Ten mucho cuidado de no desviarte ni a derecha ni a izquierda, porque el asunto no es comenzar. El asunto es terminar. Y no solo terminar bien. Porque en el camino tentaciones van a haber, codicias van a haber, otras motivaciones pueden aparecer en tu misma carrera, otras propuestas, cosas que tú dices, uy, suena bien, pareciera bueno. Si no mantienes tu mirada en lo eterno, en las promesas eternas, en entender que esto es pasajero, vas a aceptar propuestas, dineros, formas de hacer las cosas que no son la forma como Dios las estableció y que te hacen perder de vista tu meta eterna. Por eso la advertencia acá es: enfoca la meta, porque a veces se distorsiona, a veces se pierde. Ten cuidado con de pronto beneficios que recibas y esos beneficios te hacen perder de vista la meta eterna. Ten cuidado con de pronto algo que te prometen que vas a obtener, porque eso te puede hacer perder. Así que vuélvete a poner las gafas del Espíritu Santo, que te ayuden a poner tu mirada en lo eterno, que tú puedas ver lo que estoy haciendo hoy es pasajero, pero lo tengo que hacer con un enfoque eterno. Que mi vida, en mi trabajo, en mi casa, en mi negocio, en mi profesión, en lo que hago, en mi deporte, debe haber un enfoque eterno. Si vas a hacer goles, los haces para que el nombre de Jesús sea exaltado, no para que el tuyo sea exaltado. Que lo que tú hagas, úsalo para exaltar, para proyectar hacia el reino de Dios. El que enfoca la meta no se pierde en la ruta. Mantiene el enfoque, aunque vengan muchas tentaciones, se mantiene enfocadito. En el matrimonio, mantente enfocado en el Señor, en lo que le prometiste a Dios. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda, en tus principios, en tus valores, en tu fidelidad. El que corre mirando lo eterno no se detiene con lo pasajero. Pero cuando dejas de mirar lo eterno, lo pasajero te empieza a llamar más y más la atención. Cuando dejas de mirar lo eterno, empiezas a ponerle valor aquí. Empiezas a ponerle valor a lo pasajero, un valor que no debería tener esa magnitud. Les inicié contando que inicié mi carrera de administración de empresas. Pero en quinto semestre me metí a un multinivel. Y en ese multinivel perdí el enfoque de terminar mi carrera. Y le dije a mi mamá, mamá, ya no voy a seguir terminando, yo no voy a terminar mi carrera. Me dijo, ¿qué? No le digo qué más me dijo.
Y ese multinivel me desenfocó de mi carrera. Y hoy en día ese multinivel tampoco está. Ni la carrera. Pues no está en mi vida, me refiero. Pero ese multinivel Dios lo utilizó para conectarme con Él. Y al conectarme con Él, encontré el propósito de mi vida. Y emprendí nuevos proyectos, nuevos retos, nuevas carreras. Dentro de esas el matrimonio, ya 13 años en la carrera. Emprendí la carrera de los hijos, 10 años de papá. Emprendí la carrera de empresario, la carrera de estudiante y he estudiado otras cosas y las he podido terminar. Porque cuando tú realmente te vuelves a Dios, empiezas tu verdadera carrera. Y en Él vas a poder terminar lo que empezaste. Y sea cual sea el rol y la tarea en la que estás, debes tener clara la meta y lo que debes hacer. Compartirle a otros las buenas noticias de la maravillosa gracia de Dios para otros, desde el lugar donde Dios te ha puesto, desde la oficina donde estás, desde el lugar de trabajo. Tú eres una influencia de Dios para ese lugar y debes cumplir el plan y el propósito y terminar lo que empiezas en ese lugar. No dejes las cosas tiradas, no dejes las cosas a medias, no dejes las cosas comenzadas. Termina lo que empiezas. Y estas 3 advertencias nos dejan por lo menos 3 tareas. La primera, escribe tu excusa. Déjala escrita. Y en oración se la presentas a Dios. Y entre 8 días nos cuentas qué te dijo. Probablemente te diga lo mismo que le dijo a Moisés, o a Josué, o a cualquiera de ellos. Escuchó la excusa, pero luego ¿qué le dijo? Hágale, mijo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Porque a ellos les dijo, avanza porque yo estoy contigo. No digo, avanza en tus fuerzas, no. Avanza porque yo voy contigo. La segunda advertencia nos deja otra tarea. Y es identifica tus lobos. Y deja de alimentarlos. Porque un perrito, si tú todo el tiempo le estás dando comidita, él mantiene ahí pegadito a ti. Pero si tú no le das comida, ni cariñito, ni lo consientes, él busca por otro lado. Así que esos lobos que te están rodeando y que tú estás alimentando y les estás dando cariñito, deja de hacer eso. Deja de alimentarlos. Y vas a ver cómo se van yendo. Y la tercera advertencia nos deja una última tarea. Y es, reconoce qué distractores están apareciendo en este momento en tu carrera. ¿Qué distractores? Que los puedas identificar y que te vuelvas a enfocar en el nombre del Señor. Cierro con esta frase que ha escrito mi esposa. Saber terminar permite a otros poder comenzar. Y tú tienes generaciones delante tuyo que necesitan empezar, pero tú tienes que saber terminar. Los invito a ponerse sobre sus pies.